Jag är här med grabbarna nu. Hej! ¿Qué opinan de este otro? Recursivo. ¿Cuánto se demoró ella en hacer el cambio de referencia? Menos de 30 segundos, o sea, lo que duró subir el ascensor. Pero para poder hacer ese cambio, ¿qué tuvo que hacer esa señora con anticipación? Preparar todo, ¿cierto? Tener todo listo, como tú decías ahorita. Evitar tiempos de búsqueda. Ya no se pone a buscar dónde está la cama de los muchachitos o que dónde está el cojín, sino que de una vez ya tiene la estructura preestablecida para poder hacerlo. Entonces, con base en eso, vamos a ver qué es SMED. Entonces, SMED es una herramienta que permite aumentar la flexibilidad de los procesos productivos mediante la reducción del tiempo de alistamiento. En inglés, entonces aquí dice, vea, single es único dígito, minuto, exchange, cambio y cambios de herramienta, o sea que quiere decir hacer los cambios en menos de un minuto, o sea, menos de un dígito. Bonito, si uno lo hace en 360 minutos, pasarlo a 9 minutos. Eso es lo ideal, pero obviamente como ustedes estuvieron el año pasado con nosotros, saben que eso es Kaizen. Uno debe empezar a hacer cambios, a mejorar, estandariza, hace cambios, mejora, estandariza, para así poder llegar a esa cifra. Entonces, aquí básicamente, ¿quiénes son de servicios? ¿Todos ustedes son de manufactura? Servicios. El SMED se debe aplicar porque la idea es reducir los tiempos de los cambios de referencias y volver a las organizaciones flexibles, porque ustedes recuerdan hace unos años, no tanto como 15, pero las empresas tenían unos inventarios muy altos. Entonces todas las mudas o pérdidas las tapaba el inventario. Y uno empieza a ver que también se van volviendo ya obsoletos o ya no están de moda algunas cosas que uno tiene en el inventario, ve que tienen que disminuirlos. Además, antes los clientes recibían todo, ahora los clientes dicen, no, yo necesito 10 y solo reciben 10. No como antes que uno decía, no, pues recibe los 20 y yo doy un descuento, la gente dice, prefiero recibir 10 y el descuento casi que me cubre el no tener esas otras 10 almacenadas. Entonces, para reducir el tiempo de cambio no es necesario, es conveniente, o sea, sí es conveniente que la persona sepa el proceso, es conveniente que entienda el mecanismo de fallo o el mecanismo como se producen las actividades, pero no tiene que ser la persona más ágil, más diestra, no. Ahora en el ejercicio ustedes van a ver que la habilidad uno la va desarrollando en la medida que va haciendo pues la actividad, en la medida que hace actividades repetitivas. Pero no es que si la persona no es súper hábil, no puede hacer cambios de referencia, o sea, no puede aplicar el SMED. In the pit lane, out of everybody. This is Fernando Alonso's stop. It was actually the fastest single stop. And look at the guys, they look so relaxed, but there he goes, all four wheels changed and out in 3.3 seconds. ¿Ustedes cómo creen que pudieron hacer ese cambio tan rápido? Todo lo tenían listo, ¿qué más? Cada uno hace una tarea distinta. Cada uno hace una tarea distinta, muy bien, ¿qué más? Sincronización, ¿qué más? Método, trabajo, falta algo súper importante. El carro está acondicionado Trabajo en equipo. El carro está acondicionado para recibir los cambios. El carro está acondicionado y ¿qué más ven alrededor? Las herramientas. Exacto, vean que antes cuando los papás no cambiaban la llanta, entonces tenían un
gato y se metían debajo y el gato justo no casaba con la partecita del chasis, entonces se le caía el gato y volvía. Ahorita todo es hidráulico o neumático, ¿cierto? Entonces también las herramientas son muy importantes. Disminuir inventarios, disminuir tiempos de espera, disminuir mudas, o sea, pérdidas. ¿Por qué vamos a aplicar SMED? Todo lo que les digo, para mejorar la flexibilidad y la capacidad de planta. Cuando uno mejora la flexibilidad, normalmente mejora la capacidad de planta, porque si yo soy capaz de producir hoy, en un día, 5 o 6 referencias y antes solo producía una referencia, digamos que estoy optimizando la capacidad de la planta. Mejorar la seguridad de la operación, porque ustedes ven que todo está organizado, alineado en el sitio que es y solo tienen las herramientas y los objetos que necesitan. Promover y lograr la polivalencia de los operarios, ayudar a reducir costos y lograr la efectividad en los procesos. El mercado cada vez es más exigente, entonces el mercado cada vez exige nuevos productos. Para uno hacer nuevos productos tiene que hacer cambios rápidos. Tiene que hacer cambios rápidos, menor tiempo de entrega, mejor calidad, el precio adecuado, mejor servicio, más variedad y menos tiempo de respuesta. Entonces esto era lo que les explicaba ahora. Antes las plantas producían una referencia por día o 2 referencias por día. Entonces, digamos, el mercado estaba pidiendo estas unidades de una referencia, estas de otra, otra y otra. Lo que hacíamos normalmente en las plantas, en el mejor de los casos, era programar una por día, de acuerdo a las unidades que alcanza a copar la capacidad de la planta. Pero ahora el mercado pide de todo al tiempo. Entonces, lo que uno hace con cambios rápidos de referencia es lograr hacer que en un día de producción uno pueda programar por lo menos esas 5 referencias. Obviamente depende del mercado, depende del tamaño de la planta, depende del costo-beneficio que se dé haciendo esos cambios. Pero ya muchísimos de ustedes, ¿quiénes ya tienen que cambiar de referencia más de una vez por día? Mucho, ¿cierto? Entonces ya es algo necesario. Y los que todavía no han empezado a tener que cambiar más de una referencia por día, les aseguro que van a tener que empezar a hacerlo. Entonces, esta slide es súper importante. El concepto cambio de referencia. Entonces, cambio de referencia es el tiempo de alistamiento, o sea, es el tiempo total, desde el momento en que se produce la última pieza, por ejemplo, del lote A, y se comienza a producir la primera pieza del lote B, pero con excelente calidad. Muchísimas veces en nuestras empresas uno dice, ya empecé a producir, pero los primeros 10 minutos, la primera hora, uno empieza a hacer ajustes de las variables críticas del proceso y los productos no le salen con las características que uno los necesita. En ocasiones uno revisa y dice, pues esta característica no es tan crítica, dejémoslo pasar. Digamos que es un término usado en la industria, pues pasa, pero uno sabe que no está perfecto. Entonces, aquí en SMED y en la vida real debería ser que es cuando sale la primera pieza, con la calidad excelente. Entonces, el cambio de referencia abarca desde solicitud de herramientas en el almacén, transporte de herramientas, desmonte de las herramientas del lote A o del molde del lote A, o si es de confección, pues de la plantilla de la pieza que estemos haciendo, montar las herramientas del lote B, hacer los ajustes necesarios para que uno prácticamente no produzca piezas malas. Para hacer los ajustes necesarios, obviamente ustedes tienen que tener claridad mental de cuáles son las variables críticas del proceso que hacen que afecte la calidad. Después de eso, hacen una inspección, producen y dicen, ya está muy bien, ahora sí podemos arrancar. Y en las empresas que hay liberación de producto, antes de arrancar, pues se haría la liberación de producto. ¿Aquí tienen alguna duda? Esta es súper importante. Entonces, para volverles a recordar, recuerden,
que el cambio rápido va desde cuando se termina de hacer la última pieza de un lote de producción hasta cuando se arranca el siguiente lote con excelente calidad. Normalmente en estas actividades el equipo está parado, ¿sí? Entonces, otra vez, resumen ejecutivo de lo que les acabo de decir. El cambio de referencia son todas las actividades necesarias para producir un producto diferente en el mismo equipo, incluso las que no corresponden al equipo mismo, o sea, las actividades como preparación, ajuste y limpieza. Eso todo es lo que cubre cambios de referencia. ¿Qué es una operación interna? Este concepto es súper importante porque vamos a hacer las mejoras con base en el entendimiento de qué es una operación interna y qué es una operación externa. Entonces, una operación interna es la operación que se realiza con la máquina parada. Esa es operación interna, se realiza con la máquina parada. Y al contrario, pues, operación externa son las operaciones que se realizan con la máquina en operación. Ahora veríamos también que hay muchísimos desperdicios. Entonces, hay desperdicios cuando uno va a hacer los cambios de referencia, como lo decía mi amiguita allí, de búsqueda. Entonces, los desperdicios son actividades que se realizan y no agregan valor, no añaden valor. Son básicamente de búsqueda, de transporte, de esperas. La aplicación de las técnicas SMED tiene 4 pasos. El primero consiste en identificar las operaciones internas y externas. Las operaciones internas son las que se realizan con la máquina parada. Por su parte, las operaciones externas son las que se realizan con la máquina en marcha. Intuitivamente, es fácil darse cuenta que un ascensor siempre se detiene para efectuar el cambio de pasajeros. El cambio de pasajeros en un ascensor es un ejemplo de operación interna. En las rampas o escaleras mecánicas, el cambio de pasajeros es una operación externa porque los pasajeros entran y salen sin que tenga que pararse el sistema en ningún momento. Entonces, vamos a ver qué tipos de desperdicios tenemos. Entonces, existen desperdicios de organización. El año pasado los llamábamos desperdicios o muda. O sea, cada vez que ustedes oigan la palabra muda, quiere decir en japonés desperdicio. Entonces tenemos mudas de búsqueda, de localización, de selección, de orden, de transporte. También tenemos desperdicios en reemplazar un gran número de piezas, en manipular muchos tornillos o tuercas. Esta parte de manipular tornillos y tuercas es súper importante. El año pasado hicimos varios SMED para disminuir los tiempos de alistamiento o los tiempos de cambios de referencia y encontramos que uno de los tiempos donde más se emplea tiempo, valga la redundancia, es cuando el operario tiene que desatornillar cualquier tuerca. Normalmente también cuando van a desatornillar, no sé si les pasa a ustedes en sus sorpresas, el mecánico dice, necesito la llave número 4 para esta tuerca, y justo tiene la 1, la 2 y la 8, entonces se va al taller. Entonces trae una llave, pero esa llave ya está desgastada, entonces tampoco le sirve, entonces se vuelve al taller. Entonces normalmente todo lo que sigue apriete hace que tengan que hacer un muda de desplazamiento para traer herramientas. En la vida real lo vamos a ver en el taller que es mejor colocar herramientas de ajuste rápido. Otro desperdicio son graduación y mediciones intuitivas. Entonces también las personas cuando se cambian las llantas, pues, o cuando uno las cambia, uno básicamente lo que hace es que aprieta la tuerca, pero uno no sabe cuánto torque le dio. O sea, si uno no dice le voy a dar 1, 2, 3, 4 vueltas, sino que lo hace intuitivamente para ver que quede bien ajustado. Y la otra son defectos en la pieza que también hace que los cambios se demoren más. La localización es la caja, pero la búsqueda ya tienes que abrir aquí y ver en cuál de estos sitios está ubicada las piezas. Es un desperdicio de búsqueda diferente de la búsqueda desorganizada. ¿Dónde está? Exacto. Pero a la larga cualquier tipo de búsqueda se vuelve muda. Entonces
Entonces, por eso tenía la duda, búsqueda de localización, la localización también es una búsqueda. sí, pero la diferencia es, por ejemplo, que si a ti te dicen, ve al stand 2 y tú no sabes cuál es el stand 2, pues entonces ahí ni siquiera en la localización vas a tener claridad mental. Pero si tú llegas al stand 2 súper perfecto y tienes 100 cajones y no están marcados, entonces por el que te demoraste en localizar el stand 2, vas a perder mucho tiempo en la búsqueda de algún elemento. Sí, gracias. Paralelamente, o sea, están produciendo, pero a la vez que están produciendo, entonces ellos ya cambian la fecha y el lote de tal forma en que ganan tiempo. ¿Sí ven esa claridad? Cuando vamos a hacer el ejercicio, una buena forma de uno poder evidenciar actividad interna y externa es cuando uno puede hacer varias cosas en paralelo. Y la interna es cuando uno está casi que estático porque la máquina está parada, entonces no puede hacer más cosas en paralelo, o sea, no está ganando valor en el cambio. Digamos, en el caso nuestro, hacer actividades paralelas es, por ejemplo, hacer un proceso de bobinado, hacer un proceso de mecanizado y luego ya, teniendo todas las piezas, hacer el ensamble al final. Muy bien, ese es súper buen ejemplo. ¿Alguien tendría un ejemplo de servicios? No es servicio. Bueno. Tengo una duda. O sea, si yo tengo dos procesos, tengo un proceso de pintura que es estático y tengo otro que es continuo, ¿cierto? Sí. Es un proceso continuo. O sea, el continuo entonces es externo, ¿cierto? Sí. Y el que es por baches, yo tengo que parameter lo que sería interno. Sí, pero en algún momento el continuo se vuelve interno. O sea, en algún momento tú el continuo lo tienes que parar para hacer algún tipo de adecuación. En ese momento se te vuelve interno. Pero si tú estás produciendo en el continuo piezas para el de batch, entonces esa actividad de continuo se te está volviendo una actividad externa al proceso de batch. Sí, o sea, porque están haciéndolo paralelamente. Mejor dicho, aquí el éxito es lograr que en la diapositiva que veíamos, en esta, que veíamos que cuando uno va a hacer el cambio para la máquina, para poder hacer todas estas actividades, que todas esas actividades son actividades internas porque la máquina está parada. Sin embargo, con los ejemplos que han dicho ustedes, uno lo que debería de lograr es que algunas actividades internas las volvamos externas porque uno las puede prevenir. Como yo les decía del alistamiento de esta mañana, yo preveo que me voy a poner por la mañana, entonces ya lo tengo listo, o sea, yo no gasto tiempo por la mañana haciendo esa actividad. Lo mismo pasa acá. Vamos a realizar una actividad en donde o para cambios de SMED, para SMED se deben de documentar las actividades de alistamiento, como lo estén haciendo ahora. Ahí por favor, no es que yo voy a mejorar, sino tal cual lo están haciendo ahora, se tienen que documentar esas actividades de alistamiento. Ese es el primer paso. Entonces vamos a centrarnos en eso y vamos a identificar las actividades internas y externas. Para esto vamos a utilizar este formato. Este formato es muy simple, se los voy a explicar. O sea, este lo ajustamos al taller de hoy. Entonces ustedes van a hacer varias rondas para hacer la mejora continua. Entonces aquí colocan ronda 1, donde vamos a aplicar esta primera actividad, que es documentar las actividades de alistamiento. Luego aquí el número corresponde al número de operación. Entonces ahorita ustedes van a ver qué operación o qué actividad tenemos que hacer para poder hacer el SMED que hoy vamos a ensayar. Luego aquí la referencia. Entonces hoy vamos a trabajar con carros y vamos a producir Jeep y vamos a producir carros de carreras. En la primera actividad ustedes gastaron 4 minutos, entonces lo dibujan hasta acá. Lo pintan. ¿Sí? En la siguiente actividad, 1 minuto. En la siguiente, la mitad, o sea, 30 segundos. Y en la última actividad se gastaron 10.
Entonces, si ustedes pudieran voltear esto, verían que cuál es el Pareto, cuál es la actividad más crítica. La última. Entonces, aquí, cuando ustedes estén haciendo ya la clasificación de actividades internas en externas, van observando cuáles les darían más ganancia en tiempo para que ustedes esas sean las que ataquen. Obviamente que en la vida real hay veces que uno dice, la que más me afecta es donde gasté 10 minutos, pero digamos que tengo que hacer una inversión muy grande, entonces pues no le trabajo a esa por ahora, sino que me voy a la siguiente actividad. Este es un molde, pero para poderlos ustedes utilizar en producción lo tienen que lavar, o sea, tienen cada pieza que lavarla. Nosotros ahí les vamos a dar cómo secar, entonces esa sería una actividad crítica. Si ustedes no secan bien las piezas, después no lo van a poder desarmar fácilmente. O sea que en el otro cambio de referencia van a tener un inconveniente por no calidad, pero ya en el manejo de los materiales. ¿Es claro? Aquí está también, como todo, el procedimiento para armar los carros. Porque una cosa que pasa normalmente en las plantas es que hay veces comenzamos a producir y no tenemos la ficha técnica. Nosotros somos más queridas y ya estamos estandarizadas y les vamos a dar la ficha técnica para armar el producto. Hasta ahí vamos. Entonces esto lo vamos a llamar molde y después ese va a ser el producto cuando ustedes ya lo armen. Hay unos que nos dicen, ay, pero si ya me dio el carro armado, pues ¿para qué lo tengo que desarmar y volver a armar? Pues digamos que estamos tratando de hacer el símil con las empresas en la vida real en producción. Uno normalmente va por los moldes o las piezas que tiene que montar, ¿cierto? Entonces va por ellas, las lava normalmente o las lubrica, pues como que las prepara y luego ahí sí empieza a hacer el cambio de referencia, ¿cierto? Entonces como aquí, la idea es que ustedes vayan por lo que el almacén les deje, en este caso lo vamos a llamar molde, para que ustedes preparen, hagan como todo ese proceso de preparación, ¿cierto? Que la laven, la limpien, la organicen, la separen, la revisen si están completas o no. Eso es todo lo que uno hace como antes. ¿Okay? Y recuerden que dentro de las actividades ustedes tienen que listar todas. Por ejemplo, el tiempo de búsqueda de la instrucción es una actividad para que después sí puedan tener claridad de cuáles pueden pasar de internas a externas. En Corona nosotros cambiábamos los moldes, eran unas prensas muy grandes y el cambio de molde duraba de 48 a 24 horas en el mejor de los casos. Y como teníamos otras prensas, pues la gente decía, no, no importa, se puede demorar porque hay otras máquinas. Pero cuando empezamos a hacer cambios de referencia, ya solamente había una máquina de stand-by. Pasamos de más o menos 24 horas para hacer, pues, por el punto bajo, pasamos a 30 minutos. Obviamente de 24 pasamos a 12 y luego hasta que llegamos a 30 y al final prácticamente en 15 minutos lo hacíamos con la calidad buena. O sea, eso, por favor, la calidad es necesaria. Si ustedes hacen cambio de referencia y la calidad no es la adecuada, ese es un ajuste y peor, en ocasiones ese ajuste no lo van a ver en el momento de producir, sino cuando ya está en el mercado. Entonces eso le daña la imagen a la compañía. Sí. Vea, en el primero gastaron 25 y pasaron a 10. El segundo equipo 24 y pasaron a 7.5. El tercero 32 y pasaron a 25. El cuarto 29 y pasaron a 12 minutos. El quinto equipo 32 y pasaron a 10. Y el sexto 33 y pasaron a 15. ¿Qué se observa en general? Una mejora, y si tuviéramos calculadora que no lo vamos a hacer, mejoramos más del 50% sin hacer una actividad. ¿Por qué? Yo quiero entender por qué este se demora tan poquito y este tan. La experiencia del primero. Entonces uno no comete los errores que cometió en el primero. Primero que todo, revisar el manual. Primero que todo, revisamos bien el manual. Segundo, con la primera experiencia vimos que las piezas eran muy pequeñas y que había que tener mucho cuidado al ponerlas en la mesa porque se nos caían. Entonces en el primer ensayo se nos cayeron las piezas, entonces hubo que agacharnos, buscar la pieza y eso nos quitó tiempo. Sí. Muy bien. En el armado fue mucho más sencillo, en la segunda ronda
porque se organizaron las piezas por colores y al mismo tiempo la tenían por tamaños. Entonces, ese tipo de experiencias nos ayudó a que la segunda ronda fuera más rápida. Y digamos que después de revisar que una de las labores que nos demoraban más tiempo era la lavada y la secada, nos dimos cuenta, por ejemplo, que el vaso tiene la boca muy pequeña y la mano del compañero no alcanzaba a llegar al fondo. Entonces ya nos ideamos una manera de lavarlas distinto, no cuéntenos, eso es secreto, de lavarlas distinto para que nos rinda más la lavada de la pieza. Otros, ¿por qué se demoraron? Por ejemplo, el que se demoró 33 minutos, el equipo 6, ¿por qué se demoró tanto? Porque armando lo que no es. O sea, el primero, ¿por qué se demoraron tanto? Tuvimos un error, estábamos armando el que no era. ¿Y por qué armaron el que no era? Por no mirar bien el plan. ¿Y eso les pasa en la vida real en sus empresas? ¿Algunos de ustedes empiezan a fabricar sin ficha técnica? ¿Y algunos de ustedes empiezan a fabricar con la ficha técnica obsoleta? ¿Y algunos de ustedes fabrican con la ficha técnica que como hay 6 en la línea, entonces uno escoge cualquiera de las fichas técnicas y después se da cuenta de que no es? Entonces, como ven, hoy este ejercicio fue súper bueno porque creo que a 5 de los equipos, o 1 o 2, no tuvieron ese problema. La otra es que, ¿cuántos de ustedes me oyeron decir que por favor revisaran bien que ya un equipo se había equivocado de volqueta a Jeep? ¿Cuántos me oyeron? Levanten la mano. ¿Y cuántos actuaron con base en ese comunicado que fue duro, bien dicho? Había un ejemplo, estaba físicamente aquí en la diapositiva que era un Jeep. ¿Por qué creen que no hicieron caso? Alguien que me diga eso, tú. Porque no sabíamos que con las mismas piezas se pueden ensamblar tres tipos de referencia. Entonces nos entregaron, cuando empezamos a desarmar, era una volqueta, entonces ¿qué armamos? Entonces, moraleja, revísese. No, lo otro fue que el mío era el manual. El manual. El manualcito. Y yo fui a buscar el chip y uno que yo lo confirmé. Nos basamos en lo primero que vimos. Por confianza, porque no preguntaron, porque no No sé, sé. lo que pasa en las empresas es que leemos un pedacito de la ficha técnica, lo que nos interesa, y no miramos todo. Si hubiéramos visto el manual todo enterito, nos hubiéramos dado cuenta que había instrucciones para varios productos. Pero leímos nomás el inicio y empezamos con el inicio. Eso que tú dices es importante y en ocasiones uno empieza a producir lo que ya sabe. Entonces uno empieza y produce. Ahorita que vamos a hacer el ejercicio vamos a ver que eso fue la pérdida de tiempo mayor. Hoy nos fue bien porque yo estuve querida por el ejercicio y les dije, por favor, están armando mal. Pero en sus plantas, ¿cuántas veces no se produce un turno de producción? Y después los de producción llaman a los de ventas y les dicen, y hermano, tengo un lote de producto que no lo quiere el cliente, pero ¿por qué entonces no le hace un descuento? ¿O por qué no lo regalamos como una unidad adicional? ¿Qué pasa con el costo de producción cuando hacemos eso? ¿Qué pasa con los inventarios? Se suben. Entonces, si ustedes ven, el aprendizaje es grande y vean que sin todavía aplicar ninguna actividad de SMED, hicimos una mejora continua. O sea, que vean que el criterio de mejora continua sirve para todo. Para hacer mejora continua, entonces tú nos estabas explicando que así no lo hayan hecho deliberadamente, ¿qué tuvieron que hacer? O sea, ¿cómo es la mejora continua? ¿Qué hicieron? Organizar las fichas por color y tamaño. ¿Pero con base en qué hicieron eso? En el primer error que habíamos... Con el error y con la observación. En la medida en que ustedes iban haciendo el ejercicio, iban observando como si ustedes fueran una cámara de video. Entonces los invito, por favor, los invitamos a que las plantas no se nos vuelvan paisaje. Recuerden que las plantas, si fueran hospitales, y si hubiera pasado esto de hoy, la persona llega con un problema en esta rodilla. Ah, pero ustedes empezaron y le hicieron la operación y le operaron la otra rodilla. Aquí digamos que es fácil, o en las plantas uno dice es un sobrecosto, pero no depende de la vida de alguien. Si en los hospitales no tienen claridad mental,
que desafortunadamente algunas veces pasa, puede haber hasta un muerto. Entonces es para que por favor empecemos a hacer las cosas. Es mejor, están quietos 2 minutos y analizan. Entonces analizan las 6 M's. Entonces en este caso ustedes analizan el método. Entonces con base en el programa de producción, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué materiales necesito para eso? Entonces ustedes miran que el material sí corresponda. Aquí lo que yo les decía a ustedes, nosotras fuimos queridas y les entregamos la volqueta, pero seguramente si no les hubiéramos entregado la volqueta hubieran cogido cualquiera de las 2 cajitas, entonces no hubiera correspondido a la materia prima. Esa es bien. La máquina, recuerden que en este caso los 2 operarios eran máquina y mano de obra. Entonces que la máquina sí esté adecuada y que tenga las herramientas. Cuando estaban haciendo eso, desarmar es muy difícil. Entonces decían, deberíamos de tener algún tipo de herramienta. Entonces, eso es máquina y método. El método, lo que ustedes ya vieron, que si vamos a producir Jeep, que tengamos las instrucciones de Jeep. Y la otra cosa es que uno se familiarice con las instrucciones. Porque vean que cuando ustedes ya tenían las del carro, de todas maneras decían, pero esta será esta pieza o no será la pieza. Entonces volver también las instrucciones más amigables de acuerdo al entendimiento de cada uno. ¿Les parece? La otra es medio ambiente. Digamos que si bien en este ejercicio no se observa tanto el medio ambiente, lo vamos a tomar más por 5 S. Yo revisé y tuvieron posibilidades de accidentarse o de dañar la máquina todos los equipos. Todos tenían una mesa desocupada al lado, sin embargo tenían las carteras, tenían los vasos de los tintos, tenían en el equipo de allí los concretos, en el equipo de con concreto tenían el manual de operación encima de un charco de agua. Y entonces yo le dije, yo toda quería, le limpié y dije, eso pasa en la vida real, entonces por favor, las 5 S, entonces ahorita vamos a aplicar las 5 S. Recuerden que las actividades de SMED son importantes, pero hay que hacerlas con 0 accidentes y 0 incidentes. Entonces, si ustedes tuvieran electricidad, cuando ustedes terminen de usar el agua, tienen que disponer el agua en un sitio para que no se vayan a accidentar, para que no se les vaya a regar y dañar toda la producción. ¿Es claro esa parte de medio ambiente y de las 5 S? Entonces vamos a volver con todos los aprendizajes que tenemos. Ahora entonces vamos a seguir las actividades. ¿Algún otro comentario? ¿Les parece que con esta actividad ustedes van entendiendo qué es actividades internas, de externas, cómo vamos a mejorar para que al final podamos llegar a segundos? El benchmark es que este ejercicio pasaron de más o menos 15 minutos a 30 segundos y otro equipo pasó a 10 segundos. Eso es lo que esperamos que pase en la próxima reunión, que es el 22 de mayo. ¿Sí? Entonces vamos a seguir. Ahora lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes en sus equipos vamos a separar las actividades internas de las externas. Eso ya lo hicimos, entonces ya estamos claros. Y vamos a ver entonces, vamos a transferir las actividades externas para ejecución antes o después de la preparación. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes van a prever el cambio de referencia. Entonces, algunas actividades que las pueden volver externas, las hacen antes de la ejecución de la producción. Y estas las pueden hacer a la vez y van a convertir actividades de preparación internas en externas. ¿Es claro? Entonces, para todos llenaron el formato. Normalmente a casi todos les dio que en el primer tiraje de producción todas las actividades son internas porque cobijaron desde cuando fueron al almacén, el desarme, la limpieza, el armado. El armado podría ser una actividad externa porque están produciendo, pero como casi todos se equivocaron y tuvieron que hacer muchos ajustes, en este caso se convirtió en actividad interna porque tenían que armar, desarmar. Luego la entrega del empaque y la entrega del producto, todo eso era la actividad interna.
Ahora ustedes van a ver qué actividades de esas pueden pasar de internas, que recuerden internas cuando la máquina está parada, y recuerden que los dos operarios es como si fueran la máquina, ¿sí? Es el proceso. Entonces, hacen eso y sacan actividades externas. Recuerden que las actividades externas es cuando uno puede trabajar en paralelo 2 o 3 actividades para lograr que la actividad interna de producir, que es la que genera valor, sí sea óptima. ¿Eso es claro? Entonces, manos a la obra. Vamos a hacerlo y les aseguro que van a encontrar una magia. Si producimos algo que no requiere el cliente, se va en inventario. El equipo de atrás y algunos de ustedes dentro de las mejoras planteaban hacer a la vez 2 productos, pero recuerden, siempre vamos a tener una línea de producción y los segundos productos que hagamos, si el cliente no los requiere hoy, ese día de almacenamiento es muy costoso. Entonces, por favor, siempre pensemos en las mudas. Aquí entonces el resumen ejecutivo es que básicamente inicialmente teníamos muchísimas actividades internas que no generaban valor y lo que hicimos en la segunda parte del taller fue clasificar las actividades en internas y en externas de tal forma de que nosotros paralelamente pudiéramos hacer algunas actividades para que cuando ya fuéramos a hacer el ensamble del carro, que sí es lo que genera valor, fuéramos exitosos. Vamos a aplicar los conceptos de eliminar, combinar, reubicar y simplificar dentro de las actividades tanto internas como externas. Aquí, por favor, un poquito de atención para todos. Entonces, nos vamos a centrar en esta parte y aquí les vamos a explicar qué quiere decir eliminar, combinar, reubicar y simplificar. Entonces, eliminar, en el caso de ustedes, lo que les pasó fue que como el equipo de ellos eliminaron algunas actividades. Se eliminó una operación que no le agrega valor, pero que tampoco afecta la calidad. Recuerden, tenemos que trabajar para calidad y para entregas a tiempo y para cero accidentes, logrando un costo bueno. La de combinar, que entonces fue lo que hicieron ellos, muchos de ustedes, pero me sé el ejemplo de ellos. Ellos entonces combinaron en una sola actividad, volvieron en línea la operación de lavar, desensamblar y secar. La volvieron tan productiva que la hicieron en una, entonces combinaron 3 operaciones en una. ¿Es claro eso también? Él era un operario máquina y hacía algo súper bueno, que era que él aplicaba, era un compresor. Entonces él empezaba a secar y secaba y era... Aquí no se puede, pero la idea de él es que, por ejemplo, ustedes en esta actividad pueden simplificar el secado con base en aplicación de aire y si el aire es tibio, obviamente va a ser mucho más fácil. Entonces con eso ustedes van a poder colocar todas las piezas y simplemente pasarlas con aire. O simplificar también puede ser que aquí, por ejemplo, ustedes lo tenían que hacer hoy claramente, pero si ustedes desde el día anterior pueden dejar listo ya el ensamble, entonces ya lo hubieran dejado húmedas y por ejemplo en un clima como Medellín o Cali casi que el ambiente las seca. Entonces ustedes también ahí simplificarían una actividad que genera gasto de energía haciéndose amigos del ambiente, entonces lo pueden usar. Obviamente si ustedes son una empresa de alimentos pues no pueden hacer eso porque la humedad daña el alimento, me explico, pero dependiendo de cada empresa. ¿Les queda claro esto? Esta sería después de la actividad de hoy. Tocaría entonces volver a hacer, si este taller lo seguimos en alguna época, entonces nos tocaría hacer esto que yo les digo, revisar qué actividades podemos eliminar, cuáles podemos combinar, cuáles podemos reducir y cuáles podemos simplificar. Reducir también, por ejemplo, para sus plantas, hay veces uno tiene llaves, como cada metro tiene grifos y uno empieza a ver que todos gotean y se queda goteándolos. Uno puede reducir el número de grifos porque no necesito sino uno. ¿Es claro ese concepto también? Aspirar es una forma como ustedes pueden reducir los tiempos de limpieza porque cogen una aspiradora y disminuyen los tiempos. Esa sería una forma. Todo lo que hicimos esta mañana, ustedes lo tienen que haber estandarizado ya. Entonces, por ejemplo, al equipo de ustedes,
cuando hicieron el segundo carro, hay veces no era tan fácil de leer las instrucciones. Entonces yo les decía, ustedes le pueden tomar una foto ya armado a lo que ustedes entienden y hacer de nuevo el catálogo. Entonces, cuando lo vayan a hacer en sus plantas, ustedes tienen que estandarizar las mejoras, hacer que todos los de la mesa la hagan igual, o sea, estandarizar y homologar las actividades, porque por ejemplo los dos operarios, ellos dos que sean dos operarios y en el turno siguiente cambian a ellos dos. Entonces ellos hacen SMED y les queda todo perfecto y hacen eliminar, combinar, reubicar y simplificar. Pero si eso no lo estandarizan en algo que sea visual, las otras personas van a seguir gastándose los 57 minutos en lugar de gastarse los 16. ¿Eso es claro? Estandarizar uno muchas veces le da pereza, pero créanme, la primera actividad de hoy no fue exitosa porque muchos nos equivocamos porque no estandarizamos cómo revisar las instrucciones. Sí, entonces estandarizamos y después, como siempre, si ven, hoy hemos aplicado Kaizen, que es lo que hacemos siempre todo el tiempo. Pero una vez que ustedes hacen el ejercicio, entonces ya dicen, ¿cómo hacemos para dar el salto cuántico? El salto cuántico es cuando uno cambia de estado, por ejemplo, de líquido a gaseoso. Entonces ustedes tienen que ver cómo hacer para así llegar a una, ¿qué era lo que quiere decir SMED? ¿Qué quiere decir SMED? Un solo dígito, ¿cierto? Entonces vean que todavía estamos en 2. Entonces tenemos que hacer el salto cuántico para lograr un solo dígito. En el ejercicio que hicimos María Fernanda y yo, porque lo que ustedes hicieron hoy nosotros ya lo hicimos, llegamos, pasamos, Mafe que estuvo más experta pasó de 8 minutos, luego 4 y luego llegó a 36 segundos. O sea, aplicando Kaizen. Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos. Este es un resumen ejecutivo, pero vamos a ver algunas sugerencias para lograr esos 36 segundos. Una es que muchos de ustedes no tenían uñas, entonces requerían una herramienta, ¿cierto? Entonces mirar qué tipo de herramienta se requiere. Entonces vean, cuando ustedes tienen que transportar, normalmente si transportan obviamente los puentes grúas, por ejemplo para los de con concreto son necesarios, pero algunas veces uno diseña sistemas de transporte que no son útiles. Este sistema de transporte, ¿por qué es útil? Porque vean, aquí tiene un fuelle, ese fuelle y aquí tiene una banda transportadora hecha por rodillos. Entonces, cuando uno va a utilizar esto, la persona no tiene que hacer esfuerzo físico, sino que con el monorriel o con la grúa o con lo que se quiera, colocamos aquí el elemento. Y cuando lo vamos a colocar, asuman aquí que aquí hay una prensa, entonces cogemos y solamente lo empujamos y de una vez queda ensamblado. ¿Es claro? Aquí sí tenemos diferentes tipos de prensa, asuman que yo soy una prensa, pero que Luis es otra, entonces él es mucho más alto, entonces yo puedo ajustar la altura con base en este fuelle, ¿sí? Esa es una técnica. La otra es que vean, esto se llama clamp. Entonces tenemos que eliminar todo tipo, eliminar no, primero tenemos que hacer la mejora buscando cómo no tener muchos tornillos que atornillar y pasar a este tipo de ajustes que se llaman clamp. Entonces siempre que ustedes tengan, en el ejemplo que yo les colocaba de Corona, nosotros sujetábamos los moldes, porque claro, ejercen mucha presión con 48 tornillos. Y empezamos a ver cómo hacíamos, como ustedes ya son expertos en análisis de causa raíz, empezamos a ver cómo, cuándo, dónde aplicamos los 5W1H y los 5 por qué. Y nos ayudamos de la tecnología, entonces pasamos de ajustar 48 tornillos a hacer un sistema de imán, o sea, electromagnético para que la sujeción fuera de una. ¿Ustedes cuánto creen que se demora uno con 48 tornillos? Mucho. En cambio, si uno lo hace simplemente, pues simplemente no. O sea, con un sistema de imanes es mucho más fácil. Entonces uno también se puede ir ayudando de la tecnología. Todos los elementos que obstaculicen el paso, que yo me pueda tropezar, que se me pueda regar el agua, va en contra de la seguridad. Y eso lo podemos evitar con base en las 5 S, colocando un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Aquí, por ejemplo, está la ubicación del stand,
cuál es la parte de adelante. Un operario va y busca el molde 166 y le queda fácil de mirar. Lo hacen también por colores. Por ejemplo, hay veces nosotros utilizábamos colores y decíamos la línea de producción del formato 2020 es color verde. Entonces tratábamos de que todos los insumos de esa línea fueran verdes, que los moldes fueran, pues le colocábamos etiquetas verdes, de tal forma que si uno veía en la línea de producción algo de otro color, uno lo podía identificar como hacían las niñas de calidad o las personas que estaban aquí trabajando en calidad, ¿sí? Aquí son sistemas de control visual, pues aquí digamos que para el ejercicio hoy es importante las tuercas uno inicialmente mientras cambian los sistemas de sujeción, es conveniente que hagan estos sistemas de control visual en donde se marca la tuerca y el final del tornillo, de tal forma que si uno ve que esta raya no coincide con el plano, de una vez uno sabe que hay que darle un torque, o sea, sabe que hay un desajuste. El 98% de las veces la gente no cree, pero es verdad, la calidad depende de la máquina, del ajuste de la máquina, obviamente del cuidado del operario, pero mucha gente dice, produzca que eso sale bien. No, la máquina es súper importante. Eliminar, combinar, ¿qué más? Reubicar y simplificar. Esos conceptos no solo les sirven para SMED, en la vida real en sus empresas, por favor recuerden esos conceptos, porque ustedes cada vez que caminen mucho dicen, uy, voy a eliminar este desplazamiento, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, ustedes mismos decían, si yo cojo y traigo los dos carros de una, me estoy evitando un desplazamiento. Aquí digamos que el desplazamiento es muy corto, pero hay empresas donde tienen que caminar por ahí 300 metros para hacer eso. Entonces es importante eliminar, combinar, reubicar y simplificar y aplicar Kaizen. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Me parece que la participación fue súper buena todos. Recuerden por favor, el SMED es a partir de la información, no a partir del querer y como que uno decir puede hacer esto, sino que todos ustedes partieron de la información con el análisis y con la separación de actividades internas, pasar a actividades internas a externas, con eliminar, combinar, reubicar y simplificar, y con el Kaizen van a poder lograr disminuciones sorprendentes de tiempo. Recuerden que siempre que lo hagan tienen que salir bien, o sea, la seguridad es lo primero en cualquier actividad. Entonces, muchísimas gracias.